Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: Vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, hoy celebramos el domingo 12 del tiempo ordinario. Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra, su poder y su sabiduría son infinitos. Él creó el mar y tiene dominio sobre él. Dijo Dios por medio de su palabra creadora: acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto, y déjense ver lo seco. Y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas las llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Libro del Génesis, capítulo 1, versículo 9 al 10. Queridos hermanos y hermanas, Dios, por medio del libro de Job, nos enseña que Él tiene poder sobre el mar. El mar es una criatura de Dios, aunque sea imponente en su grandeza. Es pequeño en comparación al poder divino. El mar es una criatura que oye y es capaz de obedecer a su creador. Así nos dice el libro de Job: Yo le puse límites al mar. Yo hice de la niebla sus mantillas y de las nubes sus pañales. Yo le impuse límites con puertas y cerrojos y le dije: hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Libro de Job, capítulo 38, versículo del 8 al 11. En el Evangelio hemos escuchado que mientras iban hacia el otro lado del lago, de pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 37. Los discípulos se llenaron de miedo a causa del viento fuerte y el estruendo de las olas. Ellos en su angustia fueron en busca de Jesús. Jesús en ese momento dormía. Pareciera
que no era consciente del peligro al que se enfrentaba. Entonces los discípulos lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 38. Queridos hermanos y hermanas, en los momentos de miedo y angustia que experimentamos en nuestra vida, debemos de acudir a Jesús, debemos de clamar al Señor en tales apuros, y Él nos librará de todas nuestras congojas y cambiará esa tempestad en una suave brisa, y con su poder apaciguará a las olas. Jesús, nos dice el Evangelio, al despertarse, reprendió al viento y dijo al mar con autoridad: Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 39. Del mismo modo, hará Jesús en nuestra existencia, y nos alegraremos en el Señor al ver la mar tranquila, y el Señor nos llevará a un puerto para disfrutar de su paz. Jesús les dijo: ¿Por qué tienen tanto miedo? Hermanos y hermanas, Jesús es el Hijo de Dios. Si estamos con Él, no debemos de temer. Recordemos que Él es nuestro defensor y nuestro auxilio. ¿Aún no tienen fe?, pregunta Jesús. Queridos hermanos, la fe es la certeza de lo que no vemos. Es la confianza en el infinito poder de Dios. Queridos hermanos y hermanas, también nosotros, en la adversidad de nuestra vida, ¿confiamos en el poder de Dios? ¿Realmente tenemos fe en Dios? Algunas personas que no tienen paciencia se enojan con Dios, lo insultan. Otros se alejan de Él pensando que no los escucha. Recordemos el Evangelio. Jesús duerme. Por tanto, los cristianos que amamos a Dios acudimos a Él, confiamos en Él y esperamos en Él, porque el que clama al Señor es escuchado, y el Señor obra en favor del afligido. Nos dice el Evangelio que todos se decían unos a otros: ¿Quién es este, a quien hasta el viento y el mar le obedecen? Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 41. Queridos hermanos y hermanas, la respuesta a esta pregunta es Jesús. Él es el Hijo de Dios, el Mesías Salvador, el Emmanuel, Dios con nosotros, que ha venido a librarnos del mal con la fuerza y el poder divino. Él nos ha dicho: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 18. Hermanos y hermanas, es poder de Dios tener dominio sobre el viento y el mar. Entonces, si Jesús tiene dominio sobre el viento y el mar, eso quiere decir que Jesús en verdad es Dios. Ave María Purísima.